En esta actividad guiada veremos usos prácticos de las estructuras repetitivas. También haremos uso de otros conceptos que hemos aprendido en el curso como selectivas y distintos tipos de datos. Recordemos el ejercicio de invertir un número. Por ejemplo, si tengo 1, 2, 3, quiero terminar con 3, 2, 1. ¿Se acuerdan que usamos la división entera y el módulo para resolver ese problema? Aunque la solución estaba bien para ese ejercicio, sería un poco mejor generalizarlo más aún. Ahora que hemos visto las estructuras repetitivas, podemos usarlas para realizar la inversión de un número de cualquier cantidad de dígitos. Esta es la pieza fundamental del algoritmo que usamos para agarrar el último dígito del número y eliminarlo del número original. Primero, definimos una variable para mantener el resultado. Resultado igual a 0. Sacamos el último dígito con la operación de módulo. Resultado igual a resultado más n módulo 10. Usamos división entera para remover el último dígito. N igual a n división entera con 10. Finalmente multiplicamos el resultado por 10 para sumar el siguiente dígito. Resultado es igual a resultado por 10. Nosotros repetimos este proceso un par de veces, más. En total, una vez por dígito. Si tuviéramos un número con una cantidad arbitraria de dígitos, ¿cómo podríamos entender este programa? Usar un for sería un poco complicado, porque no sabemos cuántos dígitos hay de antemano. Aunque es posible, sería más fácil expresarlo por un while. La razón es porque el número original se va acercando cada vez más a 0. De esa manera podemos continuar el while hasta que lleguemos a 0. El único detalle que tenemos que considerar es que no queremos multiplicar de más. Si copiamos nuestro código en ese orden, vamos a hacer una multiplicación por 10 extra, ya que vamos a multiplicar por 10 incluso después de que la división entera lleve n a 0. Por ello vamos a multiplicar por 10 al principio. Esto no afectará el resultado de manera errónea, porque el resultado es 0 inicialmente. Vamos a escribirlo. While n distinto de 0. Resultado es igual a resultado por 10. Siguiente línea. Resultado es igual a resultado más n módulo 10. Siguiente línea. N es igual a n división entera con 10. Si no entendieron la explicación del cambio de posición en la línea de multiplicar por 10, traten de cambiar la línea de vuelta a su posición original y corran el programa. Verán que el resultado tiene un 0 de más. Ahora tenemos un programa funcional, pero digamos que no se nos ocurre cómo usar el módulo y la división entera para lograr esto. Existe una forma diferente, quizás un poco más ingeniosa para resolver este problema. La idea es que es difícil agarrar un dígito particular de un número, pero no porque no sepamos qué dígito agarrar, sino porque Python no nos da una operación que haga eso para números. A diferencia, por ejemplo, de los strings. Si tengo un string s de longitud, n, la expresión s, corchetes n-1, me daría el último carácter del string. Recuerdan que se nos cuentan las posiciones desde 0. Si pudiéramos convertir un número a un string, podríamos facilitarnos la vida un poco. En la segunda actividad integradora vimos exactamente cómo hacer esto. Para convertir un número a un string, solo le aplicamos la función str. Esto nos permitirá manipular nuestro número como string. Es útil que sepan esto, pero de hecho ni siquiera debemos llegar a tal punto, porque la función input devuelve un string. Nosotros convertimos ese string a un entero con la función in. En otras palabras, simplemente tenemos que quitarle el in a nuestro input. Como ahora ya no vamos a dividir el número, simplemente ir carácter por carácter, ya no tiene mucho sentido usar el mismo while. Aunque podríamos hacer uso de la función len, quiero mostrarles que podemos iterar por un string muy fácilmente. Solo escribimos for i in s. ¿Qué significa esto? Python sabe que n es un string, entonces lo que va a pasar es que i, en vez de tomar valores numéricos como el range, va a tener que asignarle un carácter de s por cada iteración. De hecho, i va a empezar con el primer carácter o s0 y va a ir yendo de uno en uno hasta el último carácter. Por ejemplo, en nuestro string 1, 2, 3, i sería primero 1, luego 2, luego 3. Entonces tenemos una forma fácil de agarrar cada dígito del número original, pero están al revés. Para resolver el problema vamos a usar la concatenación de strings. ¿Qué pasa si cambio el orden de dos números que quiero sumar? Bueno, la adición es conmutativa, así que no altera el resultado. Sin embargo, la concatenación de string es diferente. Si yo sumo a más b, esto es ab. Pero si sumo b más a, esto es ba. Así que para juntar nuestros dígitos en el orden inverso, solo tenemos que sumar en la dirección correcta. Para inicializar nuestra variable el resultado, ya no vamos a usar el valor de 0, porque ya no estamos usando números. En vez, vamos a iniciar lo equivalente a 0 en strings, el string vacío. Entonces tenemos n igual a input, entre comillas, ingrese un número entero. 2 puntos. Resultado igual a la cadena vacía, que se denota por 2 comillas. For i in n, 2 puntos. Adentro del for vendría resultado es igual a i más resultado. Terminamos el for y empezamos con el print. Print, el número invertido es 2 puntos, cerro comillas, coma resultado.
Noten que puse agregue i a la izquierda del resultado a propósito. Como ven, es una solución un poco distinta a la original que teníamos. En vez de usar matemáticas, solo usamos un poco de manipulación de strings y el código se vuelve mucho más corto y simple de entender. Es muy útil tratar de escribir programas que sean los más concisos posibles en programación. Aunque no es nuestra única preocupación como programadores, ciertamente es una de nuestras prioridades. Y irán aprendiendo sobre otras preocupaciones conforme vayan avanzando más. Para terminar, quiero mostrarles una aplicación bien común, probablemente ustedes mismos la hayan visto en acción, cuando nos queremos registrar a un servicio web. Normalmente nos piden crear una cuenta, con un nombre de usuario, correo electrónico y una contraseña. La mayoría de servicios hoy en día, por cuestiones de seguridad, nos pide que nuestra contraseña tenga ciertas restricciones, como cantidad de caracteres, longitud mínima, etc. Pero no solo nos lo piden amablemente, nos fuerzan a hacerlo. La página web tiene que tener alguna verificación programada para hacer esto. De hecho, una verificación simple no es muy difícil de programar, solo tenemos que saber un poco sobre strings. Digamos que queremos una longitud mínima de 6 caracteres. Recuerden que podemos contar la longitud de un string con la función len. Esto fue fácil, que hay que verificar si, por ejemplo, hay por lo menos un dígito en la contraseña. Esto es un poco más difícil, pero en realidad no es nada que no podamos lograr. Para esto tenemos que ir carácter por carácter y verificar si alguno es un dígito. Si tenemos por lo menos un dígito, pasa la verificación. Así que tenemos que tener un procedimiento que nos permita identificar un dígito y sumar cuántos vamos. Aunque bien podríamos escribir nuestra propia condición con varios ORs juntos para identificar si el carácter es 0, 1, 2 o 3, vamos a usar una función que existe en Python y se llama isDigit. isDigit toma un texto y determina si todos los caracteres son dígitos, devolviendo un booleano dependiente del caso. Lo importante aquí no es que sepamos que existe esta función. Como les digo, nosotros mismos podríamos simular el mismo comportamiento, pero es útil saber el tipo de funciones que normalmente se encuentran en un lenguaje de programación moderno. Una última verificación que podemos hacer es que haya por lo menos una letra mayúscula. Para ello podemos usar la función isUpper. Tanto isDigit como isUpper se usan de manera diferente a otras funciones. En vez de pasarles un parámetro, se aplica la función de frente al dato, como en la siguiente sintaxis. Carácter.isDigit paréntesis vacíos. Carácter.isUpper paréntesis vacíos. El resultado es el mismo. La expresión se evalúa y nos devuelve un valor. Es solo la sintaxis que cambia. Vamos a juntar todo esto en un programa para concretar la idea. Empecemos. Con igual a input, entre paréntesis, ingrese una contraseña. Para ver si el resultado es válido o no, vamos a mantener una variable booleana es válido, que inicialmente será true y podemos asignar false cuando sepamos que la contraseña no es válida. Empecemos con n igual a len de con. El booleano es válido igual a true. Y empecemos con un condicional. Si n es menor a 6, dos puntitos, es válido igual a false. Declaramos nuestras variables para contar los dígitos y las mayúsculas y entramos al for, donde haremos las otras verificaciones carácter por carácter. Empecemos. Dígitos igual a 0, mayúsculas igual a 0. Empecemos el bucle for i incon si i.isDigit, dos puntitos, dígitos es igual a dígitos más 1. Empecemos el siguiente condicional. Si o if i.isUpper, dos puntitos, mayúsculas es igual a mayúsculas más 1. Luego de tener todas las cantidades, solo tenemos que ver si alguna es 0 para decidir si la contraseña es inválida. Si, empecemos con el condicional. Si dígitos es igual a 0 o mayúsculas es igual a 0, es válido, es igual a false. El otro condicional, si es válido, dos puntos, print contraseña válida. Else, dos puntos, print contraseña inválida. Probemos este programa. Si ingresamos una contraseña con mayúsculas y dígitos, pero menos de 6 caracteres, es inválida. Por lo menos 6 caracteres, pero ninguna mayúscula o un dígito también es inválida. Necesita tener por lo menos una mayúscula, un dígito y tener por lo menos 6 caracteres. Este programa nos permite verificar si una sola contraseña es válida y hasta ahora hemos hecho un buen trabajo, pero los servicios que usamos normalmente nos dejan intentar de nuevo. ¿Podríamos simular este comportamiento también? Para lograr esto vamos a tener que combinar un while con nuestro programa, es decir, vamos a permitirle a un usuario ingresar contraseñas hasta que alguna sea válida. Este es un ejemplo más complejo del curso, ya que involucra una estructura repetitiva doble, que además tiene varias selectivas adentro. Sin embargo, quiero que vean que si lo hacemos paso a paso, incluso este ejemplo no es tan complicado como podemos entenderlo. En realidad, ya tenemos casi todo listo para agregar un while encima. Incluso ya tenemos una variable booleana que verifica la validez de la contraseña ingresada. Vamos a tomar ventaja de todo el trabajo que hicimos para agregar esta funcionalidad extra. Antes de pensar el while, tenemos que iniciar
nuestra variable es válido. En este caso queremos seguir mientras no sea válida la contraseña, así que vamos a asignar false, pero igual le vamos a cambiar a true adentro y la validación se encargará de convertir a false de nuevo. También vamos a hacer unos cambios pequeños en el programa inicial. En vez de imprimir ¿es válida o no? Si no es válida, vamos a decirle al usuario que intente de nuevo. Recién vamos a imprimir que es válido cuando salgamos del while. Finalmente escribimos el while con la condición de not es válido y agregamos la indentación apropiada para todo lo que debe ir adentro. Es decir, todo menos el último frame. Les sugiero repasar el código con detenimiento para que entiendan todos los detalles de este programa. Al ser el ejemplo más complejo, tiene partes de casi todo lo que hemos hablado en el curso. Así que sirve como un excelente resumen de lo que hemos visto hasta ahora. Y es muy preparatorio para los conceptos más avanzados que verán cursos posteriores de programación.